Los chamanes de México. Capítulo 9. Don Florencio de Morelos. Don Florencio es uno de los miembros del grupo de campesinos que vive en Morelos y que se han dedicado durante los últimos años al desarrollo de una serie de prácticas dirigidas a la expansión de la conciencia. En la actualidad, Don Florencio es el guardián del grupo y tiene como función la de vigilar que sus prácticas no pierdan vigor o se desvíen. En este capítulo intentaré describir el trabajo que realiza Don Florencio y el grupo al que pertenece. Antecedentes. A fines del siglo pasado se inició en Xochimilco un nuevo linaje de psicólogos autóctonos. Este linaje se dedicó a desarrollar entre sus miembros más sensibles una capacidad para penetrar en niveles alterados de conciencia y vivir un nivel de realidad alterna, en la cual recibían mensajes y lograban cogniciones lúcidas acerca de acontecimientos históricos y personales. Cada domingo, durante más de medio siglo, este linaje se reunió para recibir lo que ellos denominaban cátedras, impartidas por algún miembro veterano, el que entraba en trance y en ese estado recibía una serie de mensajes que, a su vez, transmitía a sus oyentes. Este grupo de campesinos pertenece a una serie de congregaciones que trabajan en la Ciudad de México, Yautepec, Totolapán y otros pueblos del estado de Morelos, y que parecen ser descendientes del primer grupo antes mencionado. El grupo de Don Florencio está organizado en una forma muy similar a la de los otros grupos. Estas organizaciones están comandadas por un triunvirato, constituido por un guardián, un guía y un personaje llamado Pedro. La función del guardián, como ya lo mencionamos, es la de vigilar las prácticas del grupo. El guía dirige su desarrollo y Pedro se encarga de mantener su cohesión. Además de este triunvirato dirigente, existen las llamadas facultades, las que actúan como receptoras y transmisoras de los mensajes. Estas facultades reciben un entrenamiento que las prepara para su labor mediumnística. Los mensajes son transmitidos mediante discursos denominados cátedras, que son ofrecidas por estas facultades en estado de trance los domingos. Los grupos también están formados por las llamadas columnas, encargadas de vigilar que los mensajes de las facultades lleguen a oídos atentos. En una transcripción directa de una conversación mantenida con Don Florencio, este hace un relato de la fenomenología de la entrada de una facultad al estado de trance, en el cual ofrece una cátedra. Esta transcripción se encuentra al final del presente capítulo. El concepto de vida de Don Florencio. Según Don Florencio, no existe muerte del ser. Únicamente aquellos que se han comportado negativamente durante su vida, los que han causado daño y dolor, mueren definitivamente. En cambio, los seres humanos bondadosos y que han hecho el bien, viven para siempre. Según Don Florencio, la reencarnación existe, y el sentido de la existencia es el logro de un cada vez mayor contacto con la esencia. La esencia, de acuerdo al linaje de Don Florencio, se presenta a una facultad desarrollada para dar cátedra. La esencia es verdadera cuando en sucesivas cátedras se muestran cambios, y es falsa o materializada cuando en las cátedras se repite el mismo discurso. Esto último es señal de que la facultad es pobre en su desarrollo. La esencia es interna y no externa. Es decir, lo que una facultad aprende durante su desarrollo es a establecer un contacto consigo misma. El desarrollo de una facultad se llama desprendimiento. El candidato a convertirse en facultad aprende a separarse o desprenderse de su cuerpo para poder conectarse con la esencia o con algún ser espiritual de categoría intermedia entre los seres humanos convencionales y la esencia. Las tribus de seres espirituales. Según Don Florencio, cada ser espiritual
tiene un nivel diferente de contacto con la esencia. Una facultad que tiene contacto con un ser espiritual recibe el nivel de contacto con la esencia. El cerebro de una facultad se llama el aparato y sirve, según este linaje de psicólogos autóctonos, para establecer un contacto específico y selectivo con un determinado ser espiritual o con la esencia. Don Florencio menciona nombres como Benjamín de la Selva, Pluma Azul, Piel Roja, etc., para identificar la tribu de seres espirituales con los que las facultades de su templo han establecido contacto. Aprendizaje de Don Florencio. Este psicólogo autóctono me confesó que su desarrollo ha tomado 10 años y que sus maestros han sido facultades de diferentes templos de la Ciudad de México, Yautepec y Totolapán. En su aprendizaje, Don Florencio ha pasado por diferentes etapas o niveles. En un principio, él creía que tanto los seres espirituales como la esencia eran externos e independientes de sí mismo. En la actualidad, cree que la esencia es interna y que se encuentra en todos los niveles de organización del ser humano, desde sus células, tejidos y órganos, hasta su persona como una totalidad. Las cátedras. Todos los domingos, Don Florencio ofrece una cátedra a los miembros de su comunidad. En un recinto cerrado se reúnen el guía y el Pedro de la comunidad, junto con las facultades y los habitantes del pueblo, la mayoría mujeres. Se encienden 3 grandes cirios frente al altar de 7 peldaños, y el guía de la comunidad comienza a hablar. Sus palabras son enmarcadas por las flores del altar y un cuadro de un ojo del cual salen 7 rayos. El discurso del guía invita al recogimiento, la oración y la meditación. Habla acerca de la llegada de la esencia y prepara al guardián para que entre en trance y pueda, en ese estado, hablar a la comunidad. Después de varios minutos, el guardián, Don Florencio, cae en una especie de estupor acompañado por ligeros movimientos corporales. Cierra los ojos y ocupa la silla más grande del estrado. Cuando el guía termina su discurso, Don Florencio empieza el suyo. Enseguida presento la transcripción literal de una cátedra de Don Florencio, pronunciada el domingo 8 de diciembre de 1985. Cátedra de Don Florencio. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. En la escala de perfección, nacido, y ahí está entre nosotros. Oh pueblo amado, oh corazones benditos que te habéis reunido en este misterio de paz. Y vengo en pos de ti, en representación de los 7 sellos, las 7 iglesias plantadas por el enviado del tercer día. He aquí, pueblo bendito, a quien en verdad vi. En ciertos te habéis reunido en este misterio preparado por mi manto. Dios en representación de las 12 tribus encarnadas y desdentadas en este planeta Tierra. Yo te doy la bienvenida. Aposenta tu planta en este pan a donde voy a entregarte la lección de paz que aún te corresponde en este instante. A los que habéis venido para estar cerca de mí, bienvenido seas, pueblo. Desde el instante que te habéis preparado tu planta al pórtico de este dintel, preparado. Yo te doy la bienvenida, pueblo. Corazones muy llamados, al que preparado puedes encontrarte en esta alba bendita, 8 de diciembre de 1985, en que una vez más, con mi palabra sublime, con mi voz sacrosanta, que vengo a entregarte en alba de gracia, una lección más en aquel momento en que habéis escuchado de mi palabra sublime, diferente lección. Y ahora vengo a entregarlo ante ti, corazones benditos que te habéis reunido desde aquel instante al despertar. El eco de aquella campana sonora para llegar hacia mis corazones muy amados. Han pasado muchos antes y tú siempre te habéis recreado en esta mi casa. Bendita adoración, a donde habéis conocido de mi doctrina espiritual. A donde te habéis recriado
desde hace algunas salvas y en sí, en verdad, sigue siendo el mismo parvulito, al que te encuentras a cada instante y a cada momento, para venir a escuchar mi palabra sublime. De mi palabra sagrada, de mis virtudes y mis prodigios, que vengo a derramar a cada uno de vosotros, en ese aparato electrónico que funde tu propia sabiduría. Qué incierto si en verdad te digo, pueblo, vosotros habéis escuchado de mi palabra, pero no os habéis avalorado lo que vengo a enseñarte en alma. Tras aún, porque en ciertos han pasado muchos años, y son pocos aquellos corazones que en verdad han luchado y preparado sin planta. Han preparado su cuerpo corpóreo, para que una vez más, aceptando de mi enseñanza, de mi esencia que vengo a entregarte, esa luz divina que viene de ti mismo, esa iglesia, ese templo que eres tú mismo. Corazones benditos, al que debes valorar alba tras alba y al que debes aquilatar como una joya que se encuentra en este plano terrestre, y que tú mismo eres, corazón amado. Eres el mismo que evolucionamos por medio de un aparato que te hace conocer y que te hace sentir, corazones amados, pero nunca lo has podido hacer. He aquí mi lección, preparada, continúa en sí mismo para ti. En aquel momento se encontraba con varón llamado Abraham, que pudo haber sido un amigo sincero y fiel de la esencia perfecta. ¿Cómo se encuentra esa esencia? Podría ser en el espacio, en el plano terrestre, a donde tú habitas, pueblo, en el viento, en el ruido de dos o más rincones de la tierra, y esa esencia que en verdad te hace sentir y te hace palpar sobre ti mismo. Y es para que te haga llegar a lugares muy hermosos, al que te hace conocer tu propio entendimiento por doquier de los demás de la tierra, y esencia que vengo a derramar en ti mismo y que tú eres el mismo. El que debes sentir en la propia célula de tu mente, aquel varón en aquel momento cansado de años, un siglo de años, y pensando en su mente, que no se encontraba solo en el planeta Tierra. Pasaron los días después de un siglo y aquel varón, en un sueño, pudo ver, escuchando y palpando por medio de su sueño que tendría que tener un hijo, el que tendría que propagarse en las tierras de Canaán. Pero pasó el tiempo y la esposa de aquel varón, teniendo 90 años, no era posible que concibiera un hijo. Pero quien, como la mente del hombre, sabía que en cualquier momento, siendo la misma esencia perfecta y la sabiduría sublime de una mente poderosa, llegó el momento en que una vez más pudo verse concebido un hijo en las entrañas de aquella anciana y aquel varón anciano de más de un siglo de años, pensando en la esencia perfecta, sublime, y en la doctrina que él mismo la comprendía y él mismo la introducía en su propia mente. Estuvo muy seguro que lo que sus sueños le habían adelantado estaba probado por medio de una esencia, por medio de una sabiduría. Entonces aquel varón llegó el momento y sabía que ahora sí contaba con un hijo, al que tenía que ver florecer en las tierras de Canaán. ¿Cuál tendrá que ser el florecimiento de aquellas tierras extranjeras? El propio hijo que él tenía y que podría propagarse a través de muchos años en aquellas tierras solas, en aquellas tierras que no había quien trabajarlas para florecer el plano terrestre. Pasaron los años de aquel varón que empezó a hacerse hombre. Entonces, aquel amigo de la esencia perfecta, ¿cuál puedes decir tu Dios y Señor? Que Dios Jehová, que no lo conoces, pueblo bendito. La esencia perfecta que a nadie de nosotros puedes contemplar a donde puede encontrarse esta esencia, mas no sabiendo cuál es la práctica y la sabiduría que sobre ti mismo existe la propia esencia.
y la luz perfecta que se derrama en la célula de cada uno de vosotros. Fue en la mente sabia que conduce a cada cuerpo corpóreo de nosotros en este plano. Si aquel varón nuevamente tuvo otro sueño a donde su propia sabiduría se estaba dando cuenta por medio de sus sueños de que tenía que entregar un tributo holocausto, a la esencia perfecta y, para probar que su sabiduría era perfecta y estaba en sí y que esa esencia existía aunque él sentía a cada rato el momento. Estaba probando en sí mismo si él confiaba en la misma savia de su propia mente, ese pequeño que hacía presente como varoncillo para sacrificarlo y hacerlo entregar como sacrificio a su Dios y Señor, cual es la misma esencia que se funde en su propia sabiduría en sí. Probando fue y quién pudo haber sido ese varoncillo. Los mismos cuerpos que se reúnen en cada recinto, en cada casa. Bendita adoración, a donde las reuniones y las congregaciones de las almas corpóreas vienen y se acercan para meditar 5 minutos en las cosas benditas de oración, a donde quieren conectar su mente la gran sabiduría que deseen para que el hombre del plano terrestre pueda alcanzar nuevos horizontes, a donde el hombre tendrá que encontrar cosas grandes en el futuro, porque el plano terrestre está cubierto de grandes masas materiales. En la naturaleza de la Tierra existen muchas cosas benditas y sagradas por sí mismas. En las entrañas de la Tierra, grandes cosas y minerales pueden contemplar corazones benditos. En cada lugar de la Tierra son diferentes los lugares de la entrañez de la Tierra. ¿Por qué son diferentes? Porque no en todos los lugares existen los mismos minerales, al que una vez más van encontrando los grandes científicos de la Tierra, que es el hombre más adelantado, que va hacia el más allá. ¿Y tú, por qué, corazones benditos, no puedes adelantar más de mi causa divina, que es la tuya también, y que en ti mismo se funde esa causa, esa esencia que puede estar cerca de ti por medio de tu sabiduría, para que puedas captar cosas sagradas, cosas importantes para que sepa el hombre de la tierra? ¿Y tú, por qué no lo puedes hacer, corazones benditos, si eres también hombre, quien puede calificar cosas extrañas a su propio hermano y semejante? Van pasando, que en verdad aquel varón ha calificado, que si es cierto, el mismo hombre de la tierra es poderoso, es la misma esencia y la luz perfecta que se derrama por medio de un Dios invisible, por medio de un Dios que existe en el interno de tu propio corazón. Pueblo bendito, no pienses, corazones amados, que la imagen es el Dios, que la estatua es el Dios que forma por doquier los lugares del universo entero. No, pueblo amado, esa es una estatua, imágenes que funden como tú mismo, que se puede encontrar tu imagen, por medio de un aparato que pueda fundirse, para que el mañana cuentase de la humanidad que tú luchaste y trabajaste a través de un tiempo, que tú pudiste conocer. Sana y perfecta, limpia como los santos, y esta es una de mis palabras que vengo a enseñarte en alba pasada. En aquel momento, el día 10 de diciembre, que pudiste ver contemplado a dónde pude haberte entregado corazones benditos, grandes maravillas, al que podrás descubrir tú mismo en el futuro a dónde pude verte preguntado, como el hombre de la tierra va evolucionando a través de los tiempos, por diferentes etapas, como en verdad en aquel momento pude verte preguntado de los grandes reinados. Como se va acabando todo y como en verdad la vida de Jesús el Cristo de aquel tiempo, que tú has visto hablar por medio de los científicos bíblicos, por medio de la doctrina romana, y te vas dando cuenta,
un nacimiento de Jesús tal llamado el Nazareno. ¿Acaso Jesús vino a nacer para ser un hombre que viniera al ataque de la humanidad de este mundo? No, corazones benditos, porque en cierto vino para afirmar que ese tiempo era el Rey, porque te hacía preguntas, resúmenes, y no los sabías contestar. Al fin murió, derramó su sangre y de allí se ha acabado ser un rey del plano terrestre. ¿Estás en lo cierto, pueblo, o no estás en lo cierto? Porque puedo decirte, corazones benditos, ahora la esencia de un rey está sobre ti mismo. Corazones benditos, porque tú eres el propio rey que funde con tu propio albedrío. Tú puedes brincar el cerco de un presidio, donde puedas encontrarte y recrearte por ti mismo, por doquier de todos los lugares de la tierra. Entonces, ¿quién es el Rey, pueblo? Corazones benditos, ¿acaso el Dios que tú habías hablado de aquel tiempo es el Rey entre ti mismo? Viene a ordenarte como una gran autoridad de este mundo. No, corazones benditos, no, pueblo. No te dejes engañar de aquellos hombres que, en verdad, han inculcado a la humanidad por un corto tiempo. Pero todo está pasando, y todo va a poner paz a sus corazones. Ahora, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento, existe para tu conocimiento un Espíritu Santo, que funde en tu propia mente y eres tú mismo, el Rey que puedes ser en este mundo. Porque todo depende de ti, corazón amado. Porque puedo decirte que en ti está todo lo que puedas hacer en el mundo para que te retires en un camino de gran pedrería, para que tu corazón pueda dañarse por medio de un espiro y una broca y para que tu corazón limpie y sane. También estás libertido para que ti mismo y en tu Dios y Señor que está en ti, en tu propio interno corazón. Esta fue una de mis enseñanzas del día de hoy, y ahora he entregado un renglón más adelante de la que tú debiste haber escuchado, pueblo, en aquel día 10. Ahora vengo a entregarte una lección más. ¿Cuál es la que te he entregado en esta alba bendita de gracia, día 8 de diciembre de 1985, a la que una vez más, en proporción, he entregado en poca porción, he recibido corazones a los que en verdad habéis delinquido ante tu hermano y semejante, al que en verdad habéis cometido errores altas en tu propio entendimiento. Yo te las perdono. ¿Por qué te las perdono? Porque vengo a enseñarte cosas benditas y sagradas, y en ti mismo existe el perdón. En ti mismo existe por medio de tu entendimiento. Sois perdonado tú mismo, porque tú mismo eres el que lucharás y trabajarás para que ese cargamento que llevas a pie de la cuesta no sea tan pesado para llegar a ese nuevo horizonte al romper un astro viendo iluminado para que te conduzca a un lugar más sagrado para estar a la diestra de la gran inteligencia y sabiduría que conduces en tu propia sabiduría, para que asimismo pueda existir una nueva evolución, una nueva resurrección de tu propio espíritu. Él será el futuro, y tú serás aquel que en verdad ha sido el hombre de la tierra como un péndulo. Esta es una de mis palabras que vengo a entregarte como sabiduría y esencia grande y perfecta desde los altos cosmos de un planeta en que puedas encontrarte a ti mismo y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué habéis preparado, guía de multitudes? Habla el guía. Nos sentimos llenos de amor, llenos de confianza al recibir tu enseñanza, Padre, que es una escuela a donde venimos a aprender los primeros pasos. Gracias te damos, Señor,
por impartir tu presencia a los presentes, Señor. Infinitas gracias. Contesta el guardián: las gracias que das al Dios, al que en verdad viene a entregarte sabiduría y enseñanza, y al que se funde en ti mismo por medio de la confianza y la fe que existe en el interno de tu corazón, el templo de tu interno corazón, que eres Él mismo, que le das las gracias al Dios y Señor al que infunde en tu propio conocimiento y tu sabiduría. En verdad lo decía: gracias. Yo, hombre, amo, desde este instante, al cuerpo de media luna, para que, una vez más en ellos, pueda sentirse y derramarse. ¿Qué es la esencia que viene a entregar a vosotros y que por instantes crees que vas a la lucha de tu propia evolución? Y en este momento he entregado, pueblo, he entregado corazones que me estáis escuchando en este instante y al que tú mismo puedes producir un gran sacrificio hacia el futuro, dándote el propio interés para hacer el alcance de una sabiduría de este planeta Tierra, para saber de tu propia naturaleza cómo se ha fundido en tu entendimiento, en la esencia que está derramándose sobre ti mismo y que eres tú el mismo al que puedes estar, cerca del entendimiento de una esencia perfecta. Te digo, pueblo, en este instante: bienaventurado seas la poca porción de corazones que te habéis reunido en esta mi casa, bendita oración, a donde puedo reunirte para estar cerca de ti, y en este instante yo preparo altos montes y bajos caminos, lugares todos de la tierra, a donde la propia naturaleza se ha recriado y se ha fundido en grandes postules. Yo preparo y les bendigo, cárcel y presidios, lugares todos de la tierra como recintos del saber para aquella criación pequeña, al que, ilustrándote en el camino, voy alimentando tu gran sabiduría en mi esencia perfecta. Cavernas de oscuridad, lugares propios de la tierra a donde el propio mal espíritu se ha fundido en la mujer y en el hombre de todo el plano terrestre. Preparo el hombre mandatario de todo el universo entero, para que una vez más mis elementos que he estado preparando a través de los años, mis elementos son y consisten en la misma esencia de la propia naturaleza. Los elementos que en verdad se están preparando más y más para que el hombre que se ha recreado sin meditar 5 minutos escuchará y contemplará los movimientos de los remotos elementos que están preparándose, plagas preparadas como en aquel tiempo, que preparándose están para que pueda contemplar el hombre de la tierra en este plano terrestre, como en verdad llegará el momento en que una langosta podrá comerse al hombre de la tierra. Los elementos que en verdad tendrán que aparecerse a través del tiempo, porque en verdad el egoísmo y la envidia y esa imperialidad que existe en el plano terrestre tendrá que cumplirse al pie de la letra, porque en cierto escrito está: con una gran sabiduría de la esencia que funde en la mente de un ser humano, pero que, he aquí tu propia mente, podrá doblegar y fundar solo por meditar 5 minutos y contemplar que cualquiera de los elementos podrás dominarlo con tu propia mente. Yo preparo todo por igual, del más grande hasta el más pequeño. Yo preparo con mi mano poderosa, el Hijo y el Espíritu Santo. Hecho está, corazones, porque te habéis preparado para llegar a este dintel, a donde tu propio planeta se está preparando y conduciendo hasta los más rincones de este plano terrestre, que tú mismo eres el que también podrás alcanzar hasta el más allá. Esta es una de mis enseñanzas que vengo a entregarte. Fin de la transcripción. El concepto de la realidad de Don Florencio. Como ya mencioné, Don Florencio sostiene la idea de que existen seres conscientes, espirituales, en otra dimensión,
con los cuales es posible comunicarse después de sufrir un entrenamiento adecuado. Este entrenamiento se llama desarrollo y estimula la capacidad de desprendimiento o separación del cuerpo y el espíritu. Por detrás de los seres espirituales y sosteniendo los espíritus se encuentra lo que el linaje de Don Florencio llama la esencia. Esta es común a todos los seres, los cuales se diferencian entre sí dependiendo de su cercanía o alejamiento con respecto a esa esencia. En la concepción de este psicólogo autóctono, la muerte corporal no conlleva necesariamente a la muerte del espíritu. Este sobrevive y vuelve a encarnar en otro cuerpo y otro cerebro al que Don Florencio llama aparato. La sobrevivencia del espíritu depende de sus obras. Algunos comentarios del propio Don Florencio fueron transcritos de una grabación que él mismo hizo en compañía del autor y que enseguida reproduzco. Don Florencio, ¿están trabajando en el templo? Sí. ¿Y cuándo están en el templo? Mañana me toca trabajar, mañana domingo. ¿Y usted da cátedra? Sí, yo. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, a más tardar a las 10:30. Y el martes, trabajos de curación. ¿El martes curan? ¿Usted también hace trabajos de curación? El miércoles es un consejo que se da el primer miércoles de cada mes. Se da un consejo, o sea que la ciencia espiritual llega al consejo, a la humanidad que está escuchando. Pero este consejo es para ilustración de la gente. Pero, ¿qué diferencia hay entre la cátedra y el consejo? Ah, sí, es muy diferente. El consejo la entrega. Es un ser espiritual, por ejemplo, Castor, piel roja, pluma azul. ¿Sigue pluma azul? Sí, claro, ¿cómo no? Está Benjamín de la Selva, otras tribus. Ahora hemos descubierto los gigantes. ¿Gigantes? Sí. ¿No se ha dado cuenta de eso? Sí, porque en aquel tiempo los gigantes predominaban en el tiempo de Noé. Hemos estado encontrando que los gigantes hicieron muy mal a la humanidad. Eran hombres muy grandes, más de 2 metros, y muy fuertes, y a la gente baja la amenazaban mucho. Y la historia, el Viejo Testamento, nos habla que Noé ya les empezaba a hablar del diluvio, y vino el diluvio y se perdieron todos. Pero antes dominaron a un tal David. No, Goliat. Sí, Goliat. David fue el que lo mató y nosotros no habíamos descubierto y hubo un ser espiritual. Castor, el que lo descubrió. ¿Pero todavía siguen esos gigantes? No, ya no, pero estamos investigando que esos gigantes predominaron en aquel tiempo. Hemos investigado por medio de seres espirituales y por medio del papiro. ¿El papiro? Sí, el papiro, o sea, el periódico. Ah, coincide lo que dicen los seres espirituales. Exacto. Oiga, dígame una cosa. ¿Qué siente cuando le llega a un ser espiritual? Cuando da cátedra. Sí, vamos a hablar de eso. Me gustaría que se dé cuenta. Yo a la hora que voy a trabajar no como nada, solamente un café y un pan por la mañana, a la hora del desayuno y ya me voy a trabajar, y a la hora que yo llego no debo hacer nada de atenciones materiales. Llego, me siento un rato, ya que es hora, me voy al lugar. Al llegar allí, yo empiezo a meditar y cuando estoy meditando empieza a despejarse mi mente y ya no me acuerdo de nada. Se va todo, ya no pienso nada. Ya hay algo material y ya me viene una mentalidad. No sé de dónde. Entonces, cuando empieza a hacer aparición, el que va a hacer la aparición y la oración. Entonces, es algo como llegar una palabra que ya me está dando a la mente que es lo que voy a decir. Pero pasa eso. Después siento que algo viene y se centra en mi mente y siento sueño. Ese sueño empieza a dominarme. Entonces, lo que tengo que hacer es prepararme muy bien y ya empiezo.
Repentinamente mi mente se va, y usted siente quién es y cómo lo levanta algo. Y queda como a 1,5 metros y entonces ya algo viene. Vienen luces para acá y para allá. ¿Luces de colores? No, blancas. Entonces me siento como que me penetran. Todavía llega algo de lo que habla la gente. Haga de cuenta que se está hablando a unos 100 metros. Se oye un ruidito, pero ya usted se fue. Se queda uno como una estatua. Y es como si un radio estuviera diciendo: di esto otro. Esto es lo que vas a estar hablando. Cuando el otro ya está donde su oración, usted ya está concentrado. Haga de cuenta que usted ya está concentrado. Pero se siente usted mismo. No, ya no. Usted siente que es un aparato que está transmitiendo. ¿Pero usted recuerda lo que dice? No, nada. ¿No recuerda nada cuando ya sale de eso? ¿No recuerda nada? No, nada. Usted no sabe nada. Queda como borracho, atarantado. No sabe nada. ¿Qué fue la cátedra? Usted no sabe nada. Usted nomás recuerda que estuvo trabajando unas 2 o 3 horas. Usted estuvo dormido. Y entonces la humanidad le platica qué fue la cátedra, de qué se trató la cátedra, qué enseñanza fue. ¿Y usted, cuando está dormido, a dónde se va? No, no se siente nada. No se siente uno. Usted haga de cuenta que se queda dormido. Uno no sabe de qué se trató la cátedra. Entonces es algo raro, porque a uno le preguntan: usted dijo esto, pero no sé. Y hay gente que no cree, que piensa que usted sí sabe lo que dijo. Entonces todo mundo le pregunta y usted no sabe. Después pasa usted, puede tardar media hora. Eso es lo que he visto con el reloj. ¿Quién es el que se conecta con usted? ¿Es siempre el mismo? No, son distintos. ¿Cada vez que da una cátedra cambia? Sí, yo lo voy a sacar de dudas. ¿Sabe por qué? Porque he visto aparatos que nosotros le llamamos sacerdotes. ¿Qué son aparatos? ¿La mente? La mente es el aparato de nosotros. Por ejemplo, yo no soy el que va a trabajar, es otro el que va a trabajar. Entonces, he visto aparatos que siempre entregan unas cátedras, las mismas. Y es igualita la cátedra, es igualita. Por ejemplo, el primer domingo entrega una cátedra con un mensaje y el siguiente vuelve a entregar el mismo y el tercer domingo vuelve a entregar el mismo. Entonces, ese aparato, para mí, sobre mi capacidad de alcance, creo yo que ha aprendido con materialidad. ¿Sabe usted lo que es materialidad? Sí, o sea, como que ha aprendido un discurso. Entonces, ya se lo sabe y siempre lo está repitiendo. Quiere decir que este aparato no cambia. Ahora le voy a decir una cosa. Esto es una aguja verde. Entonces, quiero que lo sepan, para que ustedes estén más enterados. Cuando yo me fui a recibir a México, en el centro matriz de toda la doctrina, ¿cómo la llamamos? ¿Dónde es? Neptuno número 22, en la colonia Guerrero. Bueno, me fui a recibir allí. Yo estuve desarrollando 10 años. En México, a veces allá, en México, a veces aquí. Cuando yo me recibí ni quería ir, me daba miedo. Me hacían pruebas y yo pensaba, van a decir que no sirvo. ¿Sabe qué? Yo siento que hay aquí un ser. Sí, sí lo hay. Pero bien fuerte. Sí, claro que sí. Entonces yo así pensaba, pero entonces la primera vez, yo no quise ir. Porque allá hay muchas facultades bien preparadas. Es el centro matriz. Es un colegio verdadero. O sea, que es una universidad. Hay mucho trabajador y yo no quería ir. Pasaron 3 meses y me volvieron a insistir y no quise ir. Yo sentía que no iba a dar la punta. Pero antes de eso, yo había ido a trabajar un día.
Y llegó un hermano y me dice: mira, te vengo a ver. El médico, siendo director, tenía a su cargo 23 médicos. Era un tal doctor Gustavo Delgado, en Baja California. Y llegó un día un estudiante que estaba enfermo, y se reunieron los médicos y no daban. Entonces yo di la puntada. ¿Qué es dar la puntada? Acertar. Dimos con lo que tenía un estudiante. Tenía estrellada una parte de la columna. Nomás la tenía estrellada. Localizamos el daño que tenía ese muchacho. Entonces el doctor inmediatamente ordenó que se hiciera la intervención. A los 20 días que regresé, el muchacho ya estaba ingresado nuevamente a la universidad. Estaba sano. Allí se me quitó el miedo y dije: entonces ahora sí, como que me siento capaz. Después de 10 o 12 días me dijeron: queremos que ya te vayas a consagrar. Y yo les dije: pues sí, parece que ahora sí, ya. Y les dije a los muchachos: si no doy puntada, si no puedo resolver las pruebas, les saco, ya. Y sí pude. Me pasaron a videncias superiores y las pasé. ¿Cómo videncias superiores? Fue cuando una cátedra, y se está sentado allá viendo toda la evolución, como si se está viendo una televisión. Y yo di la clave de todo lo que entregó la esencia. O sea, que se conectó usted con la esencia. Sí, di la clave y todo. Entonces ya me llamó el maestro y me dijo: estás muy bien ya, es el momento de tu consagración. Y entonces me entregó mi diploma. De aquí tienes que estar preparado para entregar la esencia de las esencias. Entonces, así fui yo, hasta los 10 años. ¿En alguno de esos 10 años dejó usted su preparación? No, yo desde esa vez seguí, como si yo hubiera ido a la escuela. Cuando no venían las facultades a mí, yo iba a Yautepec. ¿Y cómo ve usted aquí al señor Campos? Pues está muy atrasadísimo. Para hacer uno estas prácticas no debe tomar, y él toma mucho. Hay 2 señoras que medio saben, pero cuando ya no pueden curar a las personas me las mandan. Entonces yo he pasado una crisis muy fuerte porque vienen sin fuerza. Pero usted pertenece al templo. Esa es mi cuna. Y las personas que estaban desarrollando, por ejemplo, la hija de don Ramiro, no, ella ya no. Siguen todavía, pero estas gentes van sin el valor del don. Como no confían, no pueden alcanzar. Hay como 5 mujeres que desprendieron y no van consecutivamente, no lo alcanzan. Desprendieron, es que ya el ser les penetró. Sí, un ser desarrollado, entonces sí deja de ir un mes. ¿Y qué días hay eso? Lunes y miércoles. ¿Y usted las desarrolla? Yo ya empecé. Se les da unos masajes para que estén blanditos, para cuando venga la corriente, que uno desarrolló muy preciado y se guía por medio de un aparatito que es cuando usted ya está conectado. ¿Sabe qué me acaba de pasar? Yo estaba sintiendo un ser muy fuerte. Se me metió. Sí, yo lo vi. ¿Lo vio? ¿Usted sabe quién fue? ¿Es su protector? Puede ser, pero si no, es un protector que siempre lo protege a usted. ¿Y usted sabe quién es? Bueno, más o menos. Para mí, el ser que lo protege a usted es Macacehuatl. Macacehuatl. Es Macacehuatl. Es un ser muy inteligente y muy bueno. ¿Y de dónde es él? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué es lo que usted llama esencia? Esencia para nosotros decimos que es un ser, un Dios, que no lo conocemos. Pero ¿es un ser o es pura conciencia? Bueno, para nosotros decimos que es un ser, pero no lo conocemos. Pero nosotros sentimos que llega a nosotros y es lo que nos protege. ¿Pero es siempre la misma esencia? Bueno, la misma esencia,
pero son distintas las versiones. Es la que en denantes hablamos. Cuando siempre está entregando el mismo aparato, no es inteligente. ¿Que hay una imposición? Exacto, dio usted en la clave. Pero cuando el aparato está entregando, cada cátedra es diferente. Oiga esos templos que están en Yautepec, Tecolapan, en la Ciudad de México. ¿Tienen la misma organización? ¿Hay Pedro? ¿Hay un guía? ¿Hay un guardián? ¿Cómo es eso? Bueno, el guía vamos a poner que somos 3. ¿Hay 3 guías? No, uno es guía, otro Pedro y uno es guardián. Entonces vamos a levantar un lugar donde vamos a hacer una meditación, que es esa oración. Se hace una elevación. Entonces ya vienen las demás, las facultades que empiezan a desarrollar. Esas son las facultades, las que reciben la esencia. Ándale. Pero el guía, ¿quién es? Es el que desarrolla. El guía es el que los va a desarrollar. Es el que los manda, el que organiza, el que hace todo a lo futuro. ¿Y el guardián qué hace? Bueno, el guardián es una de las bases principales. Es el que cuida que todo vaya bien dentro del recinto. ¿Usted es el guardián? ¿Usted cuida que todo vaya bien? Yo tengo que ver si alguien va y quiere desarrollar y está desarrollando mal, pues yo digo cómo debe desarrollar. Por algo soy el guardián. Porque la capacidad se me ha concedido desarrollando, alcanzando por medio de mi trabajo. Por algo soy guardián. Y luego vienen las facultades. Luego vienen las facultades y las columnas. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son las que van y vienen en medio, a que la gente no se duerma. Cuando se duerme la gente es que el diablo está festejando a la persona. El diablo no quiere que escuchemos las palabras de Dios. El diablo es precisamente el que se convirtió en los gigantes. Según nosotros, así es el conocimiento. Se cree porque cuando hay cosas buenas, viene alguien y descompone las cosas. Este es el propio diablo. Por ejemplo, al compañero a ratos se le introduce algo al espíritu. Busca como loco, tiene malos pensamientos, tiene malos humores. Ese es el propio demonio. Y a la persona que anda bien, controlada, que está meditando, esa es la persona buena. No necesitamos que Dios baje del cielo. No sabemos si exista o no exista el hombre bueno. Yo creo que uno es responsable. Usted puede ser su propio Dios. Esa es la clave. Usted es responsable. ¿Y la esencia? ¿Usted cree que la esencia está en usted o es otro ser? No, no está en usted. Si usted es bueno, tiene buenos pensamientos, buenas cosas, sabe reunir a las personas, tiene comprensión, es la misma esencia. Pero en su desarrollo, usted cree que lo lleva hacia usted mismo o lo lleva hacia otros seres. Al principio pensé que mis desarrollos no venían de mí mismo. Así pensé, pero cuando yo me fui especializando, pensé que está muy cerca de nuestro corazón, de nuestras células, de nuestra mente que está funcionando en nuestro pensamiento. Es el mismo. Nosotros, si servimos como medios, es para nosotros mismos. Exactamente, no para ningún otro ser, a pesar de que se meta un ser. Pero, ¿qué es que se meta un ser? Nuestra mente es el buen pensamiento, la meditación divina que existe en nosotros, que entra en nosotros, y es la que entrega buenas cuentas. ¿Y qué es eso de pluma blanca, gacela? Bueno, son las tribus que se repartieron en cuanto los faraones, 2 grandes sabios. Pero, por ejemplo, ¿Benjamín de la selva es un ser distinto? Sí, claro. ¿Pero la esencia es de usted? Sí, es el mismo, nada más que se distingue por las tribus. Pero la esencia está en todo. Por ejemplo, Benjamín de la selva
y un ser que haya llegado a la esencia. Si ha llegado a la esencia, tiene más sabiduría. En otros lugares espirituales, casas de oración, dicen que esos seres espirituales, esa niñez espiritual, tiene deseos de evolucionar. Bueno, si uno quiere, si tiene deseos de evolucionar.